Abrimos el telón. Bienvenidos a Didascalia, ciclo organizado por la Biblioteca Regional de Murcia. Mi nombre es Antonio Saura, soy director teatral, director artístico de Alquibla Teatro y profesor de interpretación de Alquibla Escuela de Teatro. Para esta nueva entrega, la sexta programada que podréis disfrutar el 27 de cada mes, os proponemos la lectura y visionado de La Casa de Bernarda Alba, obra cumbre de uno de los más importantes dramaturgos del teatro español de todos los tiempos, Federico García Lorca. La producción que os propongo para su visionado fue estrenada el 17 de noviembre de 2011 en el Teatro Circo Murcia, en una coproducción realizada entre Alquibla Teatro y dicho teatro. El reparto magnífico que llevó a cabo este montaje estuvo formado por Lola Escribano, Lola Martínez, Esperanza Clares, Verónica Bermúdez, Toñi Olmedo, María Alarcón, Allende García y Josefina Castillo, cuya puesta en escena firmó yo mismo. El poeta y dramaturgo Federico García Lorca es uno de los escritores más afamados a nivel nacional e internacional de las letras españolas que, como afirma María Francisca Vilches, puede considerarse uno de los principales representantes del canon internacional. Granadino, nacido en 1898 en Fuentevaqueros, supo conjugar un valor artístico supremo con temáticas y formas extraídas del mundo tradicional, del que se empapó congeniando con acertada genialidad, vanguardia y tradición. Formó parte del importante movimiento artístico denominado Generación del 27, entre otros muchos destacados autores españoles, y se nutrió, por tanto, de ese momento cultural de gran importancia, donde se luchaba contra la rigidez social, política y artística. Además de ser uno de los principales poetas de su generación, García Lorca fue un brillante dramaturgo que culminó el proceso de renovación formal y temática del teatro español. Federico irrumpe en la escena nacional con solo 22 años y triunfa a los 35 con el estreno de Bodas de Sangre en Argentina, una carrera meteórica. La primera obra de Lorca, El maleficio de la mariposa, es de 1920. Lorca fue un hombre de teatro en su sentido más amplio. Él mismo dibujaba los figurines para los vestidos de los actores, decidía sobre los decorados, dirigía la representación. De obligada mención es su gran aportación como director de escena, pues dirige para las más prestigiosas compañías como la de Martínez Sierra, Margarita Sirgu o Lola Membrives, así como para La Barraca, con la que dirigió más de una docena de producciones de textos clásicos del siglo de oro español. Con el grupo La Barraca recorrió en los años 30 los pueblos de España en un intento de hacer llegar el teatro a todas las clases sociales, en reacción vehemente contra el teatro y el público de su época, criticando su aburguesamiento y mal gusto incluso. Tres son sus afamadas tragedias, conocidas como Trilogía de la Tierra. Bodas de Sangre, estrenada el 8 de marzo de 1933 con la compañía de Josefina Díaz y Manuel Collado, La novia y Leonardo respectivamente. Yerma, de 1934, estrenada por Margarita Sirgu, y La casa de Bernarda Alba, finalizada en 1936. En estas tragedias, con diferencias temáticas, se enfrentan las férreas imposiciones morales, religiosas y sociales frente a los deseos más ocultos, las pasiones más profundas y los anhelos de libertad de sus personajes. De esta forma, Lorca conseguía expresar lo universal a través de lo particular a partir de personajes complejamente construidos y cuyo protagonismo siempre recae sobre una mujer. Para los amigos filólogos, aclararé que hablo de una trilogía de la Tierra de la que sí habló el poeta, pero en la que nunca incluyó La casa de Bernarda Alba y sí Bodas de Sangre y Yerma, aunque son numerosos los elementos dramáticos comunes y por la lógica continuidad de su escritura y estreno, pues las incluimos en esta trilogía.
Los estrenos fueron 1933, 1934 y 1936 respectivamente. En su famosa charla sobre el teatro, pronunciada el 14 de agosto de 1934 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, declara: el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un pueblo que no ayuda y que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. Su brutal asesinato al comienzo de la Guerra Civil en 1936 truncó la exitosa carrera de un autor que consiguió dar muestras de un nivel artístico máximo en muchos ámbitos literarios, desde la poesía, con su Romancero gitano o Poeta en Nueva York, hasta su teatro, como Bodas de sangre o La casa de Bernardo Alba, el último de sus títulos. Aunque no se ha podido fijar con certeza la muerte del poeta, Ian Gibson supone que ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 1936, convirtiéndose desgraciadamente en una de las más famosas víctimas de la Guerra Civil Española. Hoy en día, García Lorca se reconoce como el poeta español más leído de todos los tiempos y sus textos dramáticos son continuamente revisados y puestos en escena, ya que trabajaba temas universales que no han perdido vigencia en la actualidad. Los temas de Lorca son tan cercanos como los relatos familiares que construyen la historia común de los pueblos, escribió el Premio Nacional de Literatura Dramática José Ramón Fernández. Los temas de su teatro son esencialmente los mismos que los de su poesía: la lucha por la libertad, el amor imposible y la muerte serán los motivos fundamentales del teatro lorquiano. En sus obras sobresalen los personajes femeninos, muchas veces reprimidos, que el autor traza con mano maestra. Este gusto por el mundo femenino se enmarca dentro de la atracción que sobre Lorca ejercen los grupos de oprimidos y marginados, en los que proyecta la frustración social o metafísica a la que les someten diversos yugos. Las tres tragedias de la trilogía están ambientadas en un momento contemporáneo al autor, inspiradas en sucesos reales, y suponen una inflexión crítica sobre las costumbres de su época. La tiranía del honor y de las normas sociales ahoga las ansias de libertad y de vida inherentes al ser humano. La lucha por alcanzar los propios deseos en una poderosa sociedad hostil a la felicidad del individuo termina en el fracaso trágico, que en la obra se concreta en la muerte de todo aquel que desafía lo establecido. El teatro trágico se funda en la noción de que hay en la naturaleza fuerzas ocultas y no controlables capaces de enloquecer y de destruir, como es la cultura de la sangre. Los personajes de la trilogía de la Tierra son hombres y mujeres de la España del primer tercio del siglo XX, enmarcados en un espacio rural, alejados de la urbe. Podríamos ubicarlos tiempos atrás, cuanto queramos, años e incluso siglos, e intentar encontrarlos incluso en nuestros días, pero han de vivir alejados de la urbe, porque el espacio en el que se desarrolla su tragedia es un espacio físico y metafísico. Es un espacio psicológico y contiene una serie de características muy específicas. Los hombres y las mujeres de Lorca están arraigados a la tierra, de la que viven, para la que trabajan, en la que pasan los días, los meses, las estaciones.
su vida. Nacen, trabajan la tierra y mueren. Son hombres y mujeres que tienen hundidos sus pies en ella. Su vida tiene una pulsión telúrica. Toda ella surge de la propia tierra y en ella descansará. Y en el marco de la tierra encuentran la fatalidad, el sino, la cruz, el fatum, el inexorable destino trágico. En este espacio físico y metafísico que os decía, destacarán temas como el paso del tiempo, la faena en el campo o las labores del hogar, el calor como elemento también físico y psicológico, el agua de la vida y arroyo por el que corre la sangre de los muertos, todo brota de la tierra y la tierra vuelve, y a la tierra vuelve, nos dice Lázaro Carreter. García Lorca fue un hombre muy preocupado por el teatro y la sociedad. Defendió a través de sus obras la idea de que en tiempos duros y difíciles, como los del fascismo, el teatro era el arte más valioso para comunicarse con el público. Es un teatro que buscó innovar desde una concepción estética y lingüística diferente, pero que supo de la importancia de la mirada al público. Y así explicaba su universo dramático en 1936. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes aparezcan en escena que lleven un traje de poesía y al mismo tiempo se les vea los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal que muestren sus traiciones, que se aprecien sus dolores y que salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan azucenas. Particularmente, yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad. La casa de Bernarda Alba, obra que hoy les recomendamos, esconde bajo sus paredes todos los sentimientos, deseos ocultos, anhelos, recelos, odios de una familia gobernada por el matriarcado que regenta Bernarda Alba. El texto comienza con el funeral del que fue segundo marido de Bernarda, Antonio María Benavides. Esta mujer de 60 años mantiene un poder dictatorial sobre su casa y sus 5 hijas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela, basado en la tradición y una férrea moral que se rige por el mantenimiento del estatus social y la continua preocupación por lo que la mirada estricta del pueblo dirá. Como ella misma afirma, aquí se hace lo que yo mando, hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Siguiendo estas leyes impuestas por la moral y la religión, el entierro hace tomar a Bernarda la decisión de imponer sobre su casa un estricto luto de 8 años que encierra a sus hijas no solo en la negritud de sus vestimentas, sino también en la imposibilidad de expresar sus anhelos internos de libertad, amor y, muy importante, su sexualidad. Sin embargo, existen elementos que consiguen escapar a la mirada continua e inquisidora de Bernarda. El poder sobre sus hijas se va desmoronando a lo largo de la obra a causa de un elemento que escapa de su poder, y es Pepe el Romano, prometido de la mayor de las hijas, Angustia, de 39 años, la única nacida del matrimonio de Bernarda con su primer marido y por lo tanto de una herencia mayor que las demás, hace enloquecer a 2 de las hermanas,
Martirio y Adela, que vuelcan en él, en Pepe el Romano, todos sus deseos sexuales y la posibilidad de escapar del seno materno. Poncia, mujer al servicio de Bernarda y por tanto también bajo su dominio, descubrirá los encuentros furtivos de Adela con Pepe el Romano o los deseos más ocultos de Martirio por este mismo hombre. Adela es la única que no ha temido enfrentarse a las normas impuestas por su madre. La tradición se ve enfrentada por los deseos de libertad más profundos de las hermanas. Las férreas imposiciones de Bernarda se ven burladas por la decisión de Adela sobre su propio futuro. La casa de Bernarda Alba es una de las obras maestras de Federico García Lorca y de las letras hispánicas porque es capaz de descorrer la cortina para que observemos los entresijos de esta casa, para mostrar a partir de la tensión continua entre el deber y el deseo, el perfecto reflejo de una sociedad y de un tiempo determinado, pero conformándose a su vez como lucha constante que existe entre cualquier pueblo y en cualquier momento entre las leyes inquisidoras y los deseos más profundos de libertad. Considerada como la obra cumbre del teatro de Federico García Lorca, nos presenta una tragedia rural, camino iniciado con Bodas de Sangre y continuado con Yerma, que imbrica realismo fotográfico con poesía escénica. Lorca la escribió ensanchando los límites de lo que estaba dispuesto a aceptar el público. A caballo entre la innovación y la tradición, la obra fue concebida a partir de la idea lorquiana de forjar al público en busca de un nuevo espectador. La confrontación entre la autoridad y la libertad es la base temática de esta tragedia, un enfrentamiento conflictivo entre dos fuerzas irreconciliables, como apunta Francisco Ruiz Ramón. Yo soy de los que piensa que hay textos que deberían estar siempre en los escenarios, sin dejar pasar una sola temporada con una nueva revisión para que el público, y especialmente el más joven, tenga la oportunidad y el placer de disfrutarlos. Textos sobre los que se escribe y se estudia mucho, pero que se representan poco, y me seguiría pareciendo poco, aunque cada año se estrenase 3 o 4 producciones de estas obras. Y La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, es un claro ejemplo de mi deseo. Han transcurrido 85 años desde que un 19 de junio de 1936 Lorca la finalizase de escribir para Margarita Xirgu. No llegó a estrenarse hasta 1945 en Buenos Aires, gracias a la Xirgu, y tuvieron que pasar 28 años, en 1964, que es el año de mi nacimiento, para que se estrenase en España a nivel comercial. Es decir, Lorca nunca la vio representada. Emblemáticas puestas en escena han sido realizadas sobre este magistral drama de mujeres de los pueblos de España que subtitularía Federico. La de Ángel Facio, con Ismael Merlo de Bernarda, José Carlos Plaza y su depuradísimo realismo, el sevillano Alfonso Zurro y sus presos, Calixto Vieto y su lectura religiosa, Luis Pascual, con una Bernarda Nuria Espert que comienza a perder autoridad, o la muy reciente y étnica de la Gamboa con sus gitanas, entre otras muchas producciones. Entre las muchas lecturas posibles, nosotros hemos optado por una visión existencialista de la tragedia que, en un surgir telúrico de entre las ardientes paredes de la casa de Bernarda, hace aflorar el angustioso anhelo de libertad escondido en lo más profundo de cada uno de nosotros y que será frustrado a través de una represión. Así fue como encontramos la tensión trágica a través de una cuerda en la que Bernarda y Adela confrontan su visión del mundo desde cada extremo.
tal y como podréis ver en la representación que os propongo, con Poncia y el resto de las hijas, hermanas, tirando cada una de un lado, pues según sople el viento. Un mundo estanco que condena a la hembra a hilo y aguja, la sujeta con una correa de decencia, la pudre por el qué dirán, asfixia su sexualidad en el infierno de cuatro paredes y obliga a gritar al unísono: déjame salir, quiero irme de aquí. En este mundo, Adela buscará sentido a su vida a través de la libertad y el amor, y morirá por ello víctima de la represión. Pero tras su muerte ya nada será igual. Y todo ello enmarcado en una puesta en escena sobria, acompañada con el tañido de las campanas a tempo fúnebre, que enmarcará la acción de principio a fin, con un gran ritmo interno y llena de poesía, que nos conducirá a la esencia del conflicto en este universo femenino. He dirigido las 3 obras de la trilogía de la Tierra y a pesar de ello siguen existiendo habitaciones en las que no he llegado a entrar. O he entrado de día, a plena luz del sol, donde cae el sol como plomo, cuando habría precisado entrar de noche, en esa noche sin luna, en la que no se ve a 2 pasos de distancia, o con luna llena, esa luna fatídica que grita: no quiero sombras. Mis rayos han de entrar por todas partes y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. Todas las habitaciones esconden un mundo de silencio, de callar y quemarse por dentro, de incomunicación, de imposibilidad de diálogo y de orgullo reprimido. Hay habitaciones en las que no he entrado y muy probablemente que sea por cobardía. Os invito a visionar esta producción de Alquila Teatro realizada en el magnífico Teatro Circo Murcia en la temporada de su reinauguración en 2011 y que cuenta con un reparto de actrices de altísimo nivel interpretativo. Que ustedes lo disfruten.